Seguimos conversando con nuestra invitada de hoy, la diputada del PSUV, Tania Díaz, nos aloja del Palacio Federal Legislativo. Estamos justamente en el hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional. Yo quisiera comenzar a hablar del referéndum propiamente y de cómo ustedes asumen eso como parte de la agenda política. En el plano del discurso, diputada, se ha dicho de todo. Se ha dicho, por ejemplo, desde el PSUV que harán todo cuanto sea posible para que aquí no haya referéndum. A lo que replica la oposición que eso es una competencia en todo caso del Consejo Nacional Electoral. La estrategia en todo caso sería, me pregunto, ganar en el terreno político, no impedirlo. El CNE ha tomado los lapsos completos. Cada vez que hay un lapso para todo este proceso, ellos se toman el lapso completo para decidir todo lo que tenga que ver con el revocatorio. ¿Cómo se perfilan desde el punto de vista del juego político frente a esto que ya se convierte prácticamente en la solicitud de que se active el 20% para la recolección del 20% de la firma? Bueno, lo primero que hay que dejar claro es que esto hay que verlo con mucha serenidad. La figura del referéndum existe en la Constitución del 98, ¿verdad? Fue una propuesta del chavismo, ¿verdad? Está allí porque Chávez ganó las elecciones y convocó una Asamblea Nacional Constituyente, antes no existía. Nosotros ya fuimos a un referéndum presidencial con Chávez, ya lo hicimos, y hemos hecho más de una decena de referéndums de distinta naturaleza, con total normalidad, ¿verdad? Es una agenda, o sea, es una propuesta en este caso de la oposición. Al chavismo no le interesa el referéndum, por supuesto. Nosotros elegimos al presidente Nicolás Maduro para que termine su mandato. Ahora, si la oposición quiere activar el referéndum, tiene que trabajar ella, no nosotros. La batuta para el referéndum la tiene y la ha tenido siempre la oposición. Lo que pasa es que desarrollan una cantidad de acciones políticas para chantajear emocionalmente al electorado para poder levantar ese deseo del referéndum. Me voy a explicar. Yo tengo por aquí las notas, mira. Primero, aquí se podía haber solicitado la figura del referéndum a tiempo y no lo hicieron. Y no lo hicieron por desacuerdo entre la oposición. Y te digo por qué. Aquí en abril de este año se concluyó completa la discusión de una ley orgánica de referéndum propuesta por la derecha. Si esa ley no la promulgó después la Asamblea, está discutida aquí en este salón hasta el último artículo. Pero la Asamblea no la promulgó. ¿Por qué? Porque sabe que si la aprueba, la ley dice, las leyes electorales, que tú tienes que esperar 6 meses para activar cualquier proceso electoral. Tú no puedes modificar una ley hasta 6 meses antes del proceso, ¿verdad? Eso lo sabemos. Y sin embargo, esta Asamblea, que grita todos los días, que es el CNE el que no quiere el referéndum, aprobó en abril. Lo puedes buscar en la página web de la Asamblea, busca proyectos legislativos y vas a conseguir ley orgánica de referéndum aprobada en segunda discusión, no recuerdo exactamente la fecha, pero fue en abril de este año. Entonces, es un desacuerdo que hay allí. Entonces, lo solicitan tarde, ¿verdad? Luego, necesitaban 200.000 firmas, que era una tontería hacerlo, o sea, nadie niega que la puede conseguir la oposición, por Dios. Pero no buscaron 200.000 firmas. No sé por qué razón. Esas preguntas que tú me haces a mí, deberías hacérselas a Enrique Capriles. No, se las hago. Para ver qué respuesta le da él a su electorado, que está el primer estafado, el primer defraudado, es el electorado de la oposición. Porque si tú necesitas 200.000, ¿para qué dices que tienes 3 millones? Y después dice que no son 3 millones, sino que son 2 millones no sé cuánto. Y después entregas, dicho por él, 1.900.000, porque hubo 800.000 firmas que tú no pudiste certificar, que no pudiste, auditar, lo dijo Enrique Capriles, y entonces las desechó. Pero es que eso se puede hacer, por Dios. O sea, ¿cómo tú puedes violar los derechos políticos de esas personas? Si fueron realmente 800.000 personas que fueron a firmar para activar el referéndum. ¿Quién es Enrique Capriles? ¿Qué derecho le da? Pero además él está violando la ley. Ya desde allí este proceso nace, ilegal, nace torcido y no se va a enderezar en el camino, porque después que presentan el 1.900.000, resulta que se sientan a verificar, no van a verificar, el CNE no va a verificar 200.000, va a verificar 1.900.000, que fue lo que dijeron que entregaron. Eso significa tiempo, eso significa esfuerzo técnico y humano.
Entonces le ponen la prisa al CNE, no, tiene que ser ya, ¿por qué te tardas tanto? Pero bueno, si lo querías rápido hubieses entregado menos. Pero además, es que es importante aclarar, en esa verificación que hace el Consejo Nacional Electoral, es una gran sala, hemos vivido muchos procesos electorales, están testigos de la derecha y testigos de la revolución. Esos testigos firman cada acta que se valida. Es decir, que esas casi 11.000 personas fallecidas que aparecen firmando, está certificado por la oposición y por la revolución. Entonces, ¿quién hace trampa? Entonces, ¿quién boicotea el referéndum? Entonces, ¿a qué está jugando la derecha? Mira, vamos a hacer historia. Aquí en el año 2004, después del primer golpe, el 2003, después del primer golpe militar y después del golpe económico que fue el sabotaje petrolero, el mismo señor Enrique Capriles, el mismo Leopoldo López, le hicieron creer, busquen los archivos audiovisuales, al país que con un referéndum consultivo iban a sacar a Chávez. ¿Tú recuerdas eso? Vamos a activar el referéndum consultivo para sacar a Chávez de la presidencia. Por Dios, la Constitución tiene el referéndum consultivo para consultar cualquier otra materia y el referéndum revocatorio para revocar el mandato. Consiguieron la firma, supuestamente. Igualito se tiraban a las puertas del Consejo Nacional Electoral, que no los iban a dejar, que eran las víctimas, porque ese chantaje emocional es lo único que ellos pueden ofrecer a su electorado. No, los tienen metidos en una situación a todo el país de permanente zozobra para conseguir réditos políticos, y eso es inmoral. De cualquier modo. Después de ese referéndum, para terminarte el cuento rapidito, después que, por supuesto, la Sala Constitucional le dijo, mire, no puede hacer un referéndum consultivo para sacar al presidente, tiene que hacer un revocatorio. Entonces buscaron la firma para el revocatorio y el revocatorio se produjo. Ahorita el CNE ha dicho, tienen el 1%. ¿Qué significa el 1%? El 1% autoriza a la MUD para que active el referéndum revocatorio. O sea, eso es lo que se ha hecho hasta ahora. Después de todos los llantos, después de que fueron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, después de todo ese chantaje que ha montado la oposición, ocurrió lo que iba a ocurrir. Después del 1.900.000 firmas, después de las 800.000 firmas tiradas a la basura por Enrique Capriles, ocurrió lo que iba a ocurrir. Tienen el 1%, está bien, señores de la MUD, activen el referéndum. Aquí no ha pasado nada, más allá de todo el escándalo, de toda la basura emocional que este liderazgo irresponsable e inmoral de la oposición somete a la población venezolana. Yo me quería ubicar justamente en este momento, en esta fotografía de momento, cuando ya consiguen pues que se cumpla esto que ellos llaman el primer paso. Y ahora se enfrentan pues a la próxima recolección con todo lo que va a implicar el lapso que quizás se tome el Consejo Nacional Electoral. Yo quisiera saber cómo se ven frente a eso políticamente. Me refiero a si lo comparamos, por ejemplo, con el triunfo de la oposición en las elecciones pasadas, que es quizás el más reciente que tenemos en ámbito de elecciones. ¿Cómo se ven ustedes compitiendo en este momento? Porque tienen adversidades, tienen una adversidad económica importante, que la gente siempre la toma como un issue para tomar decisiones políticas, ¿no? Eso no es un secreto para nadie, eso está allí. Y asumo, es una adversidad muy fuerte para ustedes como partido político y como partido de gobierno, además. Pero tengo que hacer una pausa, diputada, así que de eso vamos a hablar. Qué suerte, que tenemos que hacer una pausa para que este tema que es tan espinoso lo podamos discutir al regreso.